Decrece, que el planeta perece. Yo creo que un esfuercito por tu parte se merece. Es posible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, tómate un café. Muchas gracias, Irene, por la presentación. Muchas gracias a Podemos y a ECUO por haberme invitado a formar parte de esta mesa. Estoy muy contenta de compartirla con Chusa, a la que conocía no personalmente, pero sí por su trayectoria en el mundo del ecofeminismo, un mundo que compartimos, y también con Antonio Turiel, al que tampoco conocía personalmente, pero con el que también he compartido muchas cosas, entre otras un blog que tenemos en el que él ha participado y participa, que es un blog decrecentista, Última Llamada, que surgió a partir precisamente de un manifiesto decrecentista en el que yo estuve implicada. Así que, además me gusta mucho que en esta mesa haya un científico y una filósofa, porque creo que además que esto pone de manifiesto que se puede hablar de lo mismo y muy bien desde paradigmas que son distintos, pero no tan distintos como a veces se quiere pensar. Es decir, la filosofía está más cerca de la ciencia y la ciencia de la filosofía de lo que seguramente nos quieren hacer creer. Yo voy a hablar de municipalismo, del municipalismo que hemos tenido, que hemos conocido hasta ahora, del municipalismo que queremos construir, de lo que llamamos el nuevo municipalismo, un municipalismo más democrático, más inclusivo, más descentralizado, más sostenible. Voy a intentar explicar por qué el municipalismo se basa fundamentalmente en el desarrollo político de 4 ejes: la democratización, la descentralización, la distribución de la riqueza y la sostenibilidad, entendida desde el paradigma que Chusa nos ha explicado, ¿no?, desde el paradigma decrecentista, y por qué este movimiento de empoderamiento ciudadano que es el municipalismo no se queda únicamente en el ámbito local, aunque yo voy a explicar algunas de las propuestas que se pueden hacer desde el ámbito local, pero no se queda solo en ese ámbito, sino que es un movimiento que pretende crear o pretende fomentar la creación de un nuevo modelo político que llegue también a otras instancias administrativas, no solamente el ámbito local, sino también en nuestro modelo económico y político, pues también la de las comunidades autónomas e incluso a nivel nacional. Por eso se habla desde el municipalismo también de un proceso constituyente, no únicamente desde propuestas de carácter estrictamente local. El municipalismo, en realidad, como digo, es un movimiento de empoderamiento ciudadano desde la base, que se apoya en una cultura política relacional y en una cultura política de la proximidad. Y además en una nueva institucionalidad que está vinculada sobre todo a procesos de regeneración democrática. En el presupuesto de que el ámbito local es precisamente el ámbito donde se puede dar mejor una política transversal, activa, horizontal y más participativa. El nuevo municipalismo que queremos construir se apoya, como digo, en esos 4 ejes: democracia, descentralización y autogobierno, que no autarquía, que son cosas distintas, redistribución de la riqueza y, por tanto, ciudades no solamente sostenibles desde el punto de vista ambiental, sino también socialmente justas, y, finalmente, decrecentistas o, como digo, en el eje de la sostenibilidad. ¿Qué es lo que nosotros hemos vivido hasta ahora o qué diagnóstico podemos hacer del municipalismo que nosotros hemos sufrido hasta ahora? Nosotros lo que hemos visto en estos años fundamentalmente ha sido una forma de caciquismo inmobiliario que ha tenido su base en el ámbito local, entre otros ámbitos, donde ha habido una enorme falta de control y de transparencia, con un modelo de financiación, digamos, fundamentalmente vinculado al ladrillo. Desde que se liberó el suelo en 1998, la inversión ha sido caótica y ha habido además una enorme desigualdad entre unas zonas y otras en el territorio nacional. Se ha atendido fundamentalmente a la mercantilización brutal del suelo y de la vivienda. Los municipios se han convertido en auténticas máquinas de crecimiento y la gramática territorial ha sido la gramática de la competencia territorial entre diferentes unidades territoriales o incluso ciudades. Las ciudades han creado una marca, han hecho lo que se llama el branding urbano, convertidas en auténticos agentes empresariales a la búsqueda fundamentalmente de la inversión. Esto ha hecho que el ámbito público local, el ámbito local de carácter público, se haya visto en cierto modo contaminado, o que haya existido un cierto maridaje entre el ámbito público
y el sector privado. Fundamentalmente se ha institucionalizado en nuestros ayuntamientos la presencia privada en las administraciones locales. Se han creado auténticos bloques oligárquicos alimentados por esta política pro crecimiento y basados fundamentalmente en un maridaje entre la clase política local y los agentes empresariales, especialmente los agentes empresariales basados en o que han tenido como base las finanzas, el modelo turístico y el modelo inmobiliario. Es decir, se ha naturalizado en nuestro ámbito local que el progreso es equivalente al crecimiento, especialmente al crecimiento urbano, y que el beneficio privado de algunos agentes empresariales y fundamentalmente de las élites habría de identificarse con el progreso. Es decir, que se ha orientado básicamente todo a la obtención de plusvalías inmobiliarias y a la creación de redes clientelares. Nosotros, en cierto modo, hemos caído en este chantaje en el que nos han intentado hacer ver que crecimiento y desarrollo es lo mismo, o, como decía antes, que beneficio privado de las élites y progreso era lo mismo. Y esto es lo que ha legitimado el hecho de que nosotros hayamos de alguna forma caído en este chantaje, es lo que ha legitimado las grandes transformaciones del medio físico urbano, del paisaje que hemos vivido y las condiciones en las que ha vivido la mayoría de la población en el ámbito local y en otros ámbitos, como digo, también. Con la crisis, en cierto modo, se detiene el crecimiento, pero no los gastos, con lo que el endeudamiento y la bancarrota pues es cada vez mayor. Los ingresos de los ayuntamientos entre 2007 y 2011 descendieron en un 70%. Los ayuntamientos dependían cada vez más, sobre todo, como digo, después de la crisis, de las carteras de negocios vinculadas al sector inmobiliario y a la banca. Es decir, lo que ha habido en realidad es una auténtica privatización de los gobiernos locales y una pérdida absoluta y masiva de calidad democrática en el ámbito local. Es decir, lo que hemos vivido no solamente ha sido una crisis de deuda o una crisis económica, sino una crisis de legitimidad democrática, una crisis de credibilidad democrática también en el ámbito local. Todo esto sirve como excusa para que el PP haga una ley de régimen local que entra en vigor en el 2013 y que supone poner en práctica aquello de me duele la cabeza, me corto la cabeza. Es decir, como hay un problema, vamos a atajar el problema. ¿Y cómo vamos a atajar el problema? Básicamente desactivando por completo, a los organismos locales o a la administración local. Es decir, todo queda sometido, a partir de la ley de régimen local, todo queda sometido al paradigma del déficit, del control del déficit público y de la estabilidad presupuestaria. El poder local queda completamente desactivado. Esta ley no ha entrado en vigor, pero no se ha aplicado, entre otras cosas, porque no hay una ley de financiación de las comunidades autónomas y de los entes locales, y entonces ha sido inviable su aplicación. De hecho, el propio Montoro envió una carta a los ayuntamientos diciendo, bueno, en tanto y en cuanto no haya una ley de financiación, esta ley, bueno, pues sigan ustedes con las mismas competencias que tenían. Pero la ley está ahí y es un auténtico, expolio, en realidad. Lo que supone es eliminar prácticamente las competencias que tenían los municipios en términos de servicios sociales y educativos, especialmente los municipios de menos de 20.000 habitantes, sin atacar, además, las causas que han llevado, como digo, a este caciquismo inmobiliario, ni las causas que han llevado a las administraciones locales a vivir como han vivido, que han sido fundamentalmente la debilidad financiera, el secuestro de la democracia local por parte de intereses privados y la subordinación total y absoluta a la lógica del crecimiento. Es decir, lo que hace la ley fundamentalmente es recentralizar las competencias con una enorme pérdida de la autonomía local, de la autonomía municipal, tanto en la gestión presupuestaria como en la prestación de servicios. Es decir, que básicamente lo que dicen, bueno, como ustedes se han portado mal, traigan acá todas las competencias que ahora de esto se van a ocupar fundamentalmente las diputaciones, cuando no directamente las comunidades autónomas. Y se acabó, las competencias que ustedes tenían mucho más cercanas al ciudadano, mucho más próximas al ciudadano que tenían hasta ahora. Sobre todo, como digo, esto afecta fundamentalmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que sin embargo solamente representan o acumulan el 18% de la deuda. La gran deuda de este país la han acumulado las grandes ciudades de más de 500.000 habitantes, que han acumulado el 36%. Hablo de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga. Estas son las ciudades que fundamentalmente han acumulado más deuda y, sin embargo, son las que están menos castigadas o son menos castigadas por la ley de régimen local.
Las ciudades de menos de 20.000 habitantes son precisamente las que tienen todavía bajo su gestión los bienes comunes o los llamados bienes comunales. Por ejemplo, en León, algunas provincias de León, digamos, la mitad de las provincias son prácticamente bienes comunales. Hoy el 8% del territorio nacional es todavía propiedad común, unos 4,5 millones de hectáreas. Con la aplicación de la ley, que como digo afecta fundamentalmente a entidades de menos de 20.000 habitantes que tienen a su cargo la gestión de estos bienes comunales, con la puesta en práctica de la ley, esto va a acabar dependiendo directamente de municipios y diputaciones, que además, de acuerdo también con la ley, van a tener que gestionar estos bienes de acuerdo sobre todo con criterios, dicen, de eficiencia y racionalidad económica. Básicamente, con una enorme debilidad financiera, esto de facto va a suponer la externalización prácticamente de los servicios que antes se ofrecían en municipios de menos de 20.000 habitantes. Es decir, que básicamente van a ser las empresas las que se van a acabar ocupando de los recursos hidráulicos, mineros, forestales, por encima de los concejos y de las juntas vecinales que hasta ahora se habían encargado de su gestión. La reforma, por ejemplo, de la Ley de Montes, que a Kiko seguro que le preocupa, la reforma de la Ley de Montes, la última que hizo el PP el año pasado, va claramente en la misma dirección, ¿no? Como sabéis seguramente, pues esta reforma permite recalificar los suelos que han sido quemados o incendiados, digamos, para que se pueda seguir construyendo, se puedan utilizar. Se dice orientado fundamentalmente a construcciones de interés público, que ya sabemos que las macrourbanizaciones pueden ser, desde luego, construcciones de gran interés público. Es decir, que básicamente la ley se aprobó en julio, en agosto España estaba incendiada, en diciembre la ley entró en vigor, en octubre, en diciembre España en el norte seguía incendiada y es verdad que puede ser atrevido establecer una relación directa entre esta nueva reforma de la Ley de Montes que recalifica estos suelos y los incendios, pero tampoco vamos a ver qué uso se hace de estos suelos para comprobar si verdaderamente se puede hacer, digamos, con criterio esta identificación. Lo que está claro es que la posibilidad de recalificar supone ya un riesgo desde el punto de vista, digamos, de la ansia especulativa que de hecho hemos vivido, ¿no?, en los municipios en estos años. La propia reforma de la Ley de Parques Nacionales, ¿no?, que lo que hace fundamentalmente, que afecta también a Monfragüe, por ejemplo, que lo que hace fundamentalmente es estimular o incentivar precisamente la caza en los cotos privados de caza que hay en estos parques nacionales, para que los machos cazadores pues sigan pudiendo utilizar recursos públicos, digamos, fundamentalmente para la obtención de beneficios privados, ¿no? Porque esto de los trofeos de la caza, pues ya sabemos que valen entre 4.000 y 6.000 euros y desde luego no se reparten, ¿eh? Entonces, bueno, está claro, por tanto, que la tendencia, en este caso del Partido Popular, tanto con la Ley de Régimen Local como con estas reformas, y lo pongo como ejemplo, la tendencia es básicamente cargarse definitivamente los bienes comunales y los bienes comunes para seguir de alguna forma viviendo o protegiendo, en cierto modo, viviendo de beneficios privados, asociando el progreso a beneficios privados o protegiendo fundamentalmente intereses privados. El resultado de toda esta forma de municipalismo y de esta forma, digamos, de articulación de las administraciones locales han sido ciudades terroríficas. Es decir, ciudades donde se ha dado una enorme confusión, espacios difuminados, indiferenciados, ¿no?, que han sido víctimas de la ilusión urbanística y de la burbuja inmobiliaria y digo, ciudades que se han debatido entre la confusión y la fragmentación, ¿no? Población encapsulada, segregada, tanto por ser rico en las urbanizaciones como por ser pobre en guetos marginales, ¿no? La conurbación, lo que se llama la conurbación, elimina por completo la idea de espacio público e imposibilita las relaciones urbanas, el diálogo político y la gestión ciudadana. En ese mundo de la no ciudad, que es el mundo de las rotondas, los engranajes de carreteras, donde muchas personas viven por ser pobres y otras personas viven por ser ricas, en ese mundo de la no ciudad, los ciudadanos no son ciudadanos, son o votantes o clientes. Y los vínculos que se establecen entre esos ciudadanos son vínculos completamente líquidos e inestables. Además, en estas ciudades se han incrementado notablemente las barreras y las fronteras arquitectónicas que, de hecho, perjudican fundamentalmente a los que son más vulnerables, que son los que necesitan más de la proximidad y de la integración. Las personas mayores, las personas con diversidad funcional, las mujeres.
La urbanización capitalista ha sido, por tanto, y fundamentalmente un proceso de desposesión y un proceso de exclusión, un proceso de privatización del suelo, de nuestra agua, de la biodiversidad, de los parques, de los montes y de las fuentes energéticas, incluso con leyes de evaluación ambiental que son más que cuestionables. El metabolismo urbano se ha convertido completamente en algo insostenible, devorador de energía y materiales. ¿Qué ciudad queremos nosotros construir? Nosotros no queremos esa ciudad, queremos un espacio social, vivido e imaginado. Nosotros no queremos una ciudad que sea una aglomeración de individuos y servicios, ni un conjunto de instituciones y aparatos administrativos. Queremos una ciudad que de alguna forma sea un espacio relacional de conciudadanos, un espacio desmercantilizado, donde los ciudadanos puedan producir y reproducir bienes comunes, donde los ciudadanos puedan gestionar, usar y participar de los bienes comunes. Queremos repolitizar la ciudad. Esto significa que queremos que la ciudadanía esté conectada, no desconectada y fragmentada, esté conectada y sea una ciudadanía activa. Queremos movimientos sociales urbanos. Por tanto, una nueva cultura política y una nueva institucionalidad que sea radicalmente democrática. Y esto no solamente se consigue, como decía antes, en el ámbito local o articulando o moviéndonos en estos 4 ejes que decía antes desde el ámbito local, sino provocando un cambio institucional profundo que vaya más allá. Por eso necesitamos también un proceso constituyente. En realidad necesitamos un cambio integral de nuestra administración pública, no solamente en el ámbito local. Quería ahora detenerme, me cortas o me dices los 5 minutos cuando me queden, Quería detenerme en la articulación de estos 4 ejes en el ámbito municipal. ¿Cómo se puede articular o qué se puede hacer desde el ámbito municipal, digamos, para crear estas ciudades sostenibles desde el punto de vista ambiental y socialmente justas? Decía, un modelo político basado en la democratización. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la democratización? ¿Cómo democratizamos desde el ámbito local? Necesitamos una transformación institucional, que pasa, por supuesto, por la derogación inmediata de la Ley de Régimen Local, que esto no se puede hacer, lamentablemente, en los municipios, pero que algunos partidos están hoy intentando liderar en el Congreso, como, por ejemplo, Podemos. Digamos, el Grupo Parlamentario Confederal está planteando la posibilidad de, como una iniciativa parlamentaria, una proposición de ley, de derogar la Ley de Régimen Local. Por supuesto, necesitaríamos también derogar el artículo 135 de la Constitución, ¿no? Esa reforma que se hizo con agostidad y alevosía, ¿no? Y que la hizo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, no lo olvidemos. Y este artículo, que de hecho supone un desmantelamiento total y absoluto de tanto el ámbito local como de las comunidades autónomas, además de un retroceso y un impacto profundamente regresivo en todas nuestras políticas sociales. Bueno, al punto de que este artículo, cuando se hizo, lo digo, digamos, de récord, pero este artículo, cuando se hizo, de hecho supone un impacto radical en el título preliminar de nuestra Constitución, y tenía que haberse hecho por la vía de la reforma agravada de la Constitución, no como se hizo, porque de hecho afecta notablemente, restringe notablemente nuestro modelo de Estado social. Pero no solamente nuestro modelo de Estado social, restringe también nuestros derechos políticos y nuestros derechos como ciudadanos en el ámbito local. Por lo tanto, esto sería lo deseable, pero estaba hablando del ámbito local y esto no se puede hacer desde el ámbito local. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito local? Se puede auditar la deuda municipal. Esto es una forma de democratizar el ámbito local, sabiendo o determinando qué deuda es legítima o ilegítima, por ejemplo. Se pueden intentar recuperar bienes que han sido expropiados porque eso es una forma de expropiación, aunque no se nos haya remunerado por ello. Es una forma de expropiación los bienes que se han, digamos, ofrecido en ventas, en externalizaciones y en partenariados públicos y privados. Remunicipalizar el agua, por ejemplo. En estos 15 años, leí hace poco, ha habido 180 casos de remunicipalización del agua en 35 países. Algunos nada comunistas, como Alemania, el caso de Berlín, o incluso Buenos Aires, Argentina, en París, en Grenoble, en Francia, se ha remunicipalizado el agua. La mayor parte de las causas que han llevado a los gobiernos a hacer esto han sido bajo rendimiento de las compañías privadas
inversión insuficiente, el caso de Berlín o Buenos Aires, conflictos sobre los costes operacionales y los incrementos del precio, aumento astronómico de las facturas del agua, dificultades en la supervisión de los operadores privados, falta de transparencia, el caso de París, por ejemplo, recortes de plantilla y mala calidad de los servicios. Desde que se ha remunicipalizado el agua en estos lugares, de hecho, el acceso al servicio es mejor y mayor, la calidad del agua también, hay más inversión y hay más transparencia y rendición de cuentas. De hecho, por ejemplo, en París y en Grenoble, en los consejos de administración, está representada la sociedad civil con la misma calidad de voto que el gobierno municipal. Hay además... ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se puede denunciar la connivencia de la vieja clase política con las oligarquías locales, vinculadas fundamentalmente a la construcción, al turismo y a las finanzas, fundamentalmente a las cajas de ahorro. Y acabar con los pactos de silencio que han existido a lo largo de estos años, exigiendo responsabilidades. Hay, por tanto, que articular ayuntamientos democráticos y imponer, por ejemplo, plenos abiertos que sean reales, plenos abiertos reales, con transparencia, establecer mecanismos de decisión y elección ciudadana, como por ejemplo los procesos participativos en la toma de decisiones cuando afectan, por ejemplo, a los presupuestos, un control más estricto de los representantes electos, tomas de decisiones más colectivas con un monitoreo, como digo, permanente y vinculante, lo que se llama la administración pública cooperativa. Son cosas que además ya se están haciendo en algunas ciudades como Barcelona, por ejemplo, o incluso Madrid. El municipalismo, decía, es un movimiento de empoderamiento ciudadano. Aquí estoy planteando algunas propuestas que se pueden hacer desde las instituciones, pero las instituciones no son lo único y, sobre todo y fundamentalmente, no son suficientes. Son necesarias, pero no suficientes. La forma institucional no es la única. Nos hace falta una política no institucionalizada. Como decía, repolitizar la ciudad. Nos hacen falta ciudadanos activos, nos hacen falta movimientos sociales urbanos, que además se ocupen de vigilar también y de monitorear desde fuera a las propias instituciones, incluso cuando son, entre comillas, de los nuestros. Nos hacen falta espacios de autogestión y de gestión ciudadana directa, que sean reconocidos y que sean considerados como lugares de encuentro valiosos. El caso, por ejemplo, de los centros sociales. Ahora mismo tenemos a un concejal en Madrid que está imputado, digo, por su actividad en un centro social, Guillermo Zapata. Los centros sociales, sin embargo, en algunas otras ciudades, como Nápoles, se están empezando a considerar bienes de interés común, es decir, bienes comunes. Hoy hay algunas ciudades, como Barcelona o Madrid, que se plantean la posibilidad de calificar los centros sociales como bienes comunes y, por tanto, de protegerlos. Esto es, digamos, una buena cosa. Hace falta, por ejemplo, establecer canales y medios de comunicación comunitarios. Los medios de comunicación que tenemos son completamente oligopólicos. Está claro que desde ahí no vamos a llegar a ningún sitio. Hoy hablaba con Irene y decía Irene, el acceso a los medios de comunicación, qué difícil, ¿no?, para los grupos parlamentarios que son minoritarios. Claro, es que nos hace falta también no solamente generar, sino proteger medios de comunicación comunitarios. Evidentemente esto es muy difícil, sobre todo porque nuestro propio modelo constituyente, nuestra propia Constitución, no está para nada democratizada. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en el referéndum o en la iniciativa legislativa popular, tal como se establece en nuestras constituciones, ya se ve claro que nuestros padres constituyentes, en el sentido patriarcal del término padre, estos padres constituyentes tenían auténtico terror a la ciudadanía. El referéndum, por ejemplo, que se establece en la Constitución solamente es consultivo y nunca vinculante y además, excepto para los casos de reforma constitucional o estatutaria, solamente puede recaer la iniciativa en el presidente del Gobierno. En el caso de la iniciativa legislativa popular, resulta que a nosotros nos exigen 500.000 firmas, pero resulta que estos son 10 veces más firmas de las que se exigen en Italia. En Portugal, esos señores exigen solamente, que están aquí al ladito, 35.000 firmas para una iniciativa legislativa popular. En algunos lugares, como Italia, por iniciativa legislativa popular se puede abrogar una ley, es decir, se puede tirar abajo una ley. En este país, por iniciativa legislativa popular, no se puede hacer casi nada, además de exigir 500.000 firmas, que, como digo, es un exceso. Si pensamos en la Defensoría del Pueblo o en otras instancias de carácter democrático en el texto constitucional, pues veremos que todas estas iniciativas democratizadoras que yo planteo en el ámbito local son muy ambiciosas, porque nos movemos en un modelo político y en un modelo constitucional que no es para nada democratizador. Decía además que el municipalismo se tiene que basar en la descentralización y el autogobierno. Esto significa que tenemos que tener financiación y tenemos que tener competencias
acordes a una cosa con la otra. Y tiene que regir el principio de subsidiariedad. La Carta de Autonomía Local de la Unión Europea habla del principio de subsidiariedad, que dice que las decisiones se tienen que tomar de abajo a arriba. Es decir, que cuando se puedan tomar abajo, no se tienen que tomar arriba, precisamente porque las decisiones tomadas abajo son más garantistas desde el punto de vista de los derechos políticos y sociales. Una vez más, estamos en un modelo muy poco descentralizado, nuestro modelo constitucional es muy poco descentralizado, prácticamente no se plantean fórmulas ni federales ni confederales. Estamos viendo ahora lo que cuesta, ¿no?, hablar del derecho a decidir o lo que cuesta hablar de un mundo plurinacional. Es decir, que todo pasa por el Gobierno central y el Tribunal Constitucional, que también hemos visto, por cierto, cómo funciona el Tribunal Constitucional. Es decir, que de alguna manera no hay un modelo descentralizado, constitucionalmente descentralizado. Vemos, por ejemplo, el Senado, que no es una auténtica Cámara territorial, vemos las reformas locales que se han hecho y vemos el artículo 135 de la Constitución, ¿no? Es decir, cuando hablamos de descentralización o autogobierno en el ámbito local, cuán difícil es si el referente que tenemos es este marco constitucional. Tercer punto, redistribución de la riqueza. ¿Qué es esto? Es una cosa relativamente simple, ¿no?, pero sin embargo es muy difícil de articular, ¿no? Hablamos de economía democrática de base municipal, hablamos de economía solidaria, hablamos de pautas de consumo local, hablamos de establecer un modelo de contratación pública que priorice a las empresas que tienen baremos, cuyas actividades y cuya forma de funcionamiento tiene algo que ver con lo que queremos conseguir, es decir, tienen una orientación social, un respeto ambiental, se fomentan estructuras horizontales internas. Es decir, ¿por qué no articulamos formas de contratación pública, como también se está haciendo, por ejemplo, en Barcelona, digamos, con empresas que no sean precisamente las empresas que no queremos? Es decir, que es una cosa que, por ejemplo, se puede hacer en el ámbito local desde una perspectiva de economía alternativa o economía solidaria, ¿no? Pautas de consumo, desde luego, más vinculadas a los productores, ¿no? Hablamos huertos urbanos, ruralizar la ciudad, menús ecológicos, mercados artesanales de productos de cercanía, estimular grupos y cooperativas de consumo. Es decir, todo eso hacerlo además con una base biorregionalista, es decir, en concordancia con otros municipios, ¿no? Básicamente, una vez más, esto es difícil de hacer con un marco constitucional donde la riqueza no se redistribuye. Igual alguno piensa que los derechos sociales en nuestro marco constitucional son verdaderamente derechos fundamentales. La respuesta es negativo. No son derechos fundamentales, son principios rectores de la política social y económica. Esto significa que no son auténticos derechos. Esto significa que si los derechos sociales colisionan con otros intereses privados, se prima constitucionalmente el interés privado. Por eso es fácil recortar derechos sociales. Por eso, aunque nos pese, no es inconstitucional recortar derechos sociales. Esto es importante. ¿Esto es inconstitucional? No, señores, no es inconstitucional. No es inconstitucional privatizar la sanidad. No es inconstitucional privatizar la educación. No es inconstitucional, no lo es. Ese es el problema, que no es inconstitucional, porque vivimos en un modelo donde los derechos sociales, los servicios sociales y la redistribución de la riqueza no se ha considerado. Como también vivimos en un modelo donde, en un artículo 38 de nuestra Constitución, se establece la libertad de empresa orientada a la productividad y el crecimiento, tal cual, mientras que esta libertad de capitales, de servicios, la libertad de empresa no va acompañada, por supuesto, del derecho al trabajo, que no sé si lo sabéis, pero tampoco es un derecho fundamental. El derecho al trabajo solamente obliga a los organismos públicos a hacer una política de pleno empleo, pero no garantiza a nadie, nos garantiza el trabajo ni su sustituto. Por lo tanto, no vivimos en un modelo social ni en un Estado social en el sentido amplio del término. Por eso, una vez más, cuando hablo de tejidos empresariales de carácter municipal, de gestión cooperativa, bajo control ciudadano, o hablo de economía solidaria, o hablo de consumo local, o hablo de que sean los municipios los que se ocupen precisamente de articular determinados servicios sociales, hablo, por supuesto, de luchar contra estructuras de dominación que están establecidas desde arriba y que, por tanto, van a resultar, es un camino, por decir, arduo, ¿no? Finalmente, voy terminando. Hablaba de la sostenibilidad como cuarto eje, fundamentalmente entendida como digamos, de crecimiento. ¿Qué se puede hacer desde una perspectiva municipal? Bueno, se puede hacer una buena gestión del agua, como acabo de decir, remunicipalizando, pero incluso haciendo una gestión del precio del agua
planteando, por ejemplo, que los primeros 80 litros van a tener un coste mínimo y a partir de ahí se incrementa el coste, planteándonos esto de regar jardines y zonas verdes como si viviéramos, pues no sé, en Suiza, pues igual no es la mejor manera, que a lo mejor hay que establecer parques y plantar árboles que sean de otras características más adaptadas al entorno. Por ejemplo, se puede hacer una buena gestión de los residuos con reutilización, reciclaje y demás, intentando cerrar los ciclos. Se puede hacer un plan de acción de descenso energético que tenga que ver con el alumbrado, por ejemplo, y la intensidad lumínica. Se puede apostar por energías renovables. Se puede articular una forma de educación ambiental que nos meta en la cabeza de una vez la idea de ecosistema social, que somos seres interdependientes, que dependemos de los otros y también del entorno y la naturaleza, que somos seres radicalmente vulnerables, que no somos seres autónomos, ni potentes, ni fuertes, o que, digamos, esos lo son unos pocos nada más. Se puede, por tanto, hacer una política de sostenibilidad con pautas, digamos, muy claras, desde el ámbito local. También en lo que hace al urbanismo y la vivienda, por ejemplo, aquí tengo un montón de medidas que planteó un colectivo de Crece Madrid, por ejemplo, en las municipales de Madrid. Son 18 medidas que se pueden hacer desde el ámbito municipal en relación a urbanismo y vivienda. Y en relación a movilidad y transporte, pues también. ¿Esto en qué se traduce? Si tuviéramos que llevar estas exigencias municipales y este municipalismo al ámbito constitucional y mañana tuviéramos la posibilidad de hacer una reforma constitucional y colar de alguna manera estas exigencias municipales que tienen que ver con estos 4 ejes que he dicho, ¿qué tendríamos que hacer? En el ámbito constitucional, termino, derogar el artículo 135 de la Constitución, establecer un artículo que de una vez por todas garantice la autonomía municipal y concrete las competencias mínimas que tienen que tener los ámbitos que se tienen que tener en el ámbito municipal, enumerando los impuestos que han de gestionarse desde el ayuntamiento, establecer con rango constitucional la transparencia, la participación y el control vecinal en el funcionamiento del ayuntamiento con atención a los bienes comunes, no como está el medio ambiente recogido hoy en nuestra Constitución, en el artículo 45, porque cuando se habla en ese artículo del derecho al medio ambiente, aparte de que, una vez más, se emplea de manera demagógica la palabra derecho, porque el derecho al medio ambiente no es un derecho fundamental, es más, ni siquiera hay una ley general del medio ambiente que regule, digamos, ese derecho o que defina el contenido esencial de ese derecho. Por tanto, se está utilizando ahí de forma demagógica la expresión derecho, pero cuando se habla del derecho al medio ambiente, en nuestra Constitución se plantea fundamentalmente una forma de privatización del espacio ambiental. Es decir, la idea que hay detrás del derecho al medio ambiente en el ámbito constitucional no es la idea de los bienes comunes y los intereses colectivos, es la idea de qué hay de lo mío. O sea, básicamente, ¿qué parte me corresponde a mí personalmente e individualmente en la gestión ambiental? ¿Cómo puedo acceder yo individualmente a la gestión ambiental? ¿Qué parte de aire, de agua, digamos, me corresponde a mí? Es decir, que no se pierde de vista la perspectiva individualista y, por lo tanto, lo que se ha colado en la Constitución es más el capitalismo verde o la perspectiva ambientalista en el sentido, digamos, que ha explicado Chusa, ¿no?, más que la perspectiva ecologista, que supondría recoger la reivindicación ambiental desde una perspectiva de bienes comunes y bienes colectivos. Y finalmente, termino, enunciar el papel de los municipios en el impulso de la economía local, el empleo, la protección del medio natural y la atención social. ¿Se puede hacer? Se puede. Hoy venimos aquí con Podemos, Extremadura, ¿no? ¿Se puede hacer? Claro que se puede, solamente que hay que querer hacerlo y hay que hacerlo desde las instituciones, pero también y sobre todo, siendo como somos minoría en las instituciones, hay que hacerlo desde fuera de las instituciones. Precisamente es la gente, es la calle la que nos ha traído acá y es la gente y la calle la única que te puede sostener donde estás. Muchas gracias.